Bueno, como les dije en la parte anterior del vivo, se cortó a la hora de transmisión, vaya uno a saber por qué. Pero bueno, así que nada, voy a esperar a que ustedes empiecen a llegar. Muy bien, ya empiezan a entrar. No, ¿viste? No. Buenas, ¿cómo les va? Nada, voy a intentar esperar a que seamos más o menos la misma cantidad que estaba recién. A menos que el resto no se quiera meter al vivo. Pero bueno. Bien, entonces, como les iba explicando, vamos a hacer un resumencito mientras terminan de conectarles compañeros. Habíamos hablado de los compuestos binarios. Entre ellos, primero hablamos de los óxidos y después habíamos hablado de los hidruros. Nos queda hablar de las sales binarias, que yo al principio les había dicho que les íbamos a dejar para el final. ¿Por qué? Porque tienen una estrecha relación con lo que son los hidruros, ¿sí? Y ahora van a ver el porqué. Bien, ya somos más o menos la misma cantidad que estábamos recién y vamos a empezar con el tema de las sales binarias. Los hidruros los dejo por este lado, me van a servir en un cachito. Empecemos con lo que son sales binarias. Bien. Sales binarias. ¿Por qué se les llaman sales binarias? Bueno, pues son un compuesto binario que tiene el formato de una sal. ¿Cuál es el formato de la sal? Las sales normalmente tienen un metal y un no metal, ¿sí? Las sales que vamos a ver un poquito más adelante tienen un montón de otras cosas, pero las sales binarias están compuestas por un metal y un no metal, ¿sí? El metal, en principio, puede ser cualquier metal, ¿sí? Vamos a ver después que normalmente encontramos muchas más sales binarias con los que son de bajo número de oxidación, como por ejemplo se me fue el nombre. Los elementos. Se me fue el nombre. Los elementos del grupo 1 y 2 de la tabla periódica. ¿Sí? Los metales alcalinos y los alcalinoterrios. Ah, gracias, se me había ido el nombre. Bien. Ahora, los no metales que participan de las sales binarias no pueden ser cualquiera, ¿sí? No son cualquiera, son recopados. No, mentira. Los elementos no metálicos que participan de las sales binarias son los mismos elementos binarios que formaban hidrácidos, ¿sí? Eso es importante. ¿Por qué? Porque eso nos limita un montón a cuáles van a ser las sales binarias que uno puede formar, ¿sí? Vamos a encontrar elementos no metálicos tales como el cloro, el bromo, ¿cómo se llama este otro? El azufre, ¿sí? Pero nunca vamos a ver, bueno, el nitrógeno también. Nunca vamos a ver algunos no metales como, no sé, a ver si uno metal, el boro, por ejemplo. El boro no forma sales binarias porque no forma hidrácidos, ¿sí? Solo los elementos que forman hidrácidos son los que van a participar de las sales binarias. Bien. Ahora, si se acuerdan, los hidrácidos, los elementos no metálicos, agarraban la terminación hídrico, ¿sí? Tomaban este sufijo. Bueno, las sales van a modificar ese sufijo en lo que ahora yo les voy a explicar y van a tomar el sufijo de uro, ¿sí? Estos elementos, ¿sí? Estos elementos no metálicos, ¿sí? Que pueden ser estos y más también, no hay que olvidarse, son solo unos ejemplos, van a tomar la terminación uro, ¿sí? Si antes era llamado el ácido clorhídrico, ahora el cloro va a llamarse cloruro, ¿sí? Si antes era el ácido fosfórico, el ácido fluorhídrico,
ahora se va a llamar fluoruro. ¿Sí? Fluoruro. Bien. El sulfídrico se va a llamar sulfuro. Y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, tomamos el hidrácido y lo llamamos, le cambiamos la terminación hídrico, se la echamos y le ponemos la terminación uro, ¿sí? Para formar las sales, ¿sí? Entonces, al ser un metal y un no metal, podemos encontrarnos como sales como la sal de mesa, la que usamos todos los días para comer, que es el cloruro de sodio. Podemos encontrarnos como, por ejemplo, no sé, el fluoruro de calcio, también una parte importante de nuestros dientes están hechas de fluoruro de calcio. El sulfuro, todos los sulfuros son un montón. Podemos encontrar alguno como el sulfuro de plomo, que es una roca que se le llama el oro del tonto, por ejemplo. Todos estos van a tomar su nombre, como habíamos dicho anteriormente. Primero se va a nombrar el anión y después se va a nombrar el catión, ¿sí? Esto se va a llamar cloruro de sodio. Esto se va a llamar fluoruro de calcio. Esto se va a llamar sulfuro de plomo. ¿Sí? Miento, acá me equivoqué. ¿Por qué? Y eso es lo que quería mostrar. El plomo, como pueden ver acá, tiene dos números de oxidación, ¿sí? El 2 y el 4. En este caso, como sabemos que el azufre está trabajando con el -2, porque acuérdense que el azufre solo puede tener, voy a acercarlo lo más que pueda, el menor número de oxidación negativo, ¿sí? Acuérdense de la regla para los hidráceos, lo mismo rige para las sales binarias. El azufre, al trabajar con el -2, si yo esta ecuación la dejo así intacta, significa que el plomo está trabajando con el +2. Por lo tanto, esto se va a llamar sulfuro, ¿sí? Plumboso, ¿sí? ¿Por qué? Porque la raíz del plomo es plumbus, ¿sí? También viene del latín, y estamos utilizando el menor número de oxidación. Si yo en cambio tuviera este, ¿sí? Que también es un elemento posible, este se llamaría el sulfuro plúmbico. ¿Por qué? Porque el plomo está actuando con el mayor número de oxidación, que es +4, este con el -2. ¿Por qué? Porque +4 es +4, o sea, +4 por 1 es +4, -2 por 2 es -4, y esto me da una total de 0. ¿Sí? Entonces, ¿por qué lo llamo plumboso y plúmbico? Porque si volvemos a nuestro esquema inicial, al tener solo dos números de oxidación posibles, el plomo, el número más bajo toma el sufijo oso y el número más alto toma el sufijo ico. ¿Sí? Bien. ¿Se entiende hasta acá? Estos son sales binarias. Son sales hechas a partir de un no metal y de un no metal. El no metal siempre va a tener la terminación uro. ¿Sí? Siempre lo vas a llamar así: cloruro, fluoruro, sulfuro. El metal puede tomar distintos nombres, ¿sí? Depende si tienen uno o más números de oxidación. ¿Sí? ¿Se entendió acá hasta acá con las sales binarias? Se entiende que vienen desde los hidrácidos y por esa razón ¿cómo se llama esto? Los no metales cumplen la misma regla que para los hidrácidos, ¿sí? Solo pueden ser una sola parte de los elementos no metálicos, no pueden ser todos los que actúen y formen sales binarias, ¿sí? Si se entendió eso, ya podemos pasar a la siguiente parte, que nos va a servir un poquito esto para repasarlo, ¿sí? Sí, a veces pasa de que solo hace falta una buena explicación, más que años y años de encierro en una secundaria de mala muerte. Arre.
Bien, buenísimo. Si se entendió esta parte, vamos a seguir con el resto. Y los vivos los estamos dejando en las historias, así que las personas que están acá, que se están recién ingresando al vivo, van a poder encontrar estas explicaciones posteriormente. Y cualquier cosita nos tiran un mensaje ahí a la página de Ares o me escriben a mí personalmente, a mi Instagram o a mi WhatsApp, que muchos deben tener mi número. Si no, también se los voy dejando después en las redes. Cualquier cosita también me pueden ir preguntando, pero bueno. Principalmente los que han estado siguiendo el video hasta acá, si entendieron hasta acá, podemos proseguir. Es importante que hayan entendido estos que ya son todos los compuestos binarios que vamos a ver. Entonces, ya vimos óxidos, vimos hidruros, acabamos de ver sales binarias. Vimos que las sales binarias, sobre todo la parte no metálica de la sal binaria, tiene mucho que ver con los hidrácidos, ¿sí? ¿Sí? Que eran los no metales más hidrógeno, vienen del mismo lugar estos elementos, ¿sí? ¿Por qué vienen del mismo lugar de estos elementos? Porque las sales binarias surgen de la combinación de un metal, como puede ser, no sé, el sodio, ¿sí? Más un ácido, ¿sí? Más un ácido como este, que es el ácido clorhídrico. Estos son los que nos dan, por lo general, las sales binarias, ¿sí? Estas combinaciones. Después se liberan protones, pero no importa. Esto lo van a ver más adelante en esta geometría, ¿sí? Por eso es que los elementos no metálicos de las sales binarias vienen de los hidráceos, ¿sí? Porque las sales binarias se forman en estos eventos de formación de las sustancias, que son combinaciones de elementos metálicos con ácidos, con hidráceos. Ahí está, no me salió el nombre. Bien. Una vez dejamos esto atrás, ya podemos partir y enfocarnos en lo que va a ser, vamos a dejar atrás los hidráceos y nos vamos a enfocar en lo que son los compuestos terciarios. ¿Sí? Uy, se me arrugó la hoja, no importa. Todas estas hojas son hojas recicladas, para que vean, son hojas que ya no nos servían. Siempre hay que estar reciclando, chiques, no utilicen hojas en blanco al pedo, por favor. Bien, los compuestos terciarios. Compuestos terciarios. ¿Qué significa tener un compuesto terciario? Que tenemos un compuesto formado por más de un elemento, ¿sí? Vamos a tener al menos, los compuestos terciarios son los que están compuestos por 3 elementos. ¿Cuáles son normalmente esos 3 elementos? Normalmente vamos a estar trabajando, ¿sí? Con hidrógeno, ¿sí? Con oxígeno, con metales y con no metales. Ahora, yo les acabo de nombrar 4 elementos y les dije que están combinados a 3. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar así. El hidrógeno y el oxígeno siempre van a estar presentes en estos compuestos y a veces se le va a sumar un metal o a veces se le va a sumar un no metal, ¿sí? ¿De qué forma? Bien, hay varios tipos de compuestos terciarios. Tenemos los oxoácidos, que se llama, ¿sí? Porque a diferencia de los hidrácidos, estos ácidos tienen oxígeno, los hidrácidos tenían hidrógeno, ¿sí? Estos ácidos tienen oxígeno. Los hidróxidos y las oxosales, ¿sí? Nico, te dio una CB en el medio de la frase que estabas escribiendo. No te entiendo. Yo sé que vos sos antropólogo y que no tenés química en tu carrera, pero no hace falta que vengas a romperme el vivo que estoy haciendo de química. Bueno, dejando a Nico, el antropólogo, de lado, que a los antropólogos que están haciendo el curso de ingresos también les sirve esta clase porque tienen que aprobar el módulo de química, por más que no tengan química más adelante. Estos van a ser los compuestos terciarios que vamos a ver durante este vivo, ¿sí? Los oxoácidos, los hidróxidos y las oxosales. Bien, arranquemos con los hidróxidos,
que son los más fáciles de entender, ¿sí? Bien. Vamos a intentar terminar esto en menos de una hora, porque si no, Instagram me va a volver a echar. Los hidróxidos, ¿sí? Los hidróxidos son los elementos que están compuestos por un metal, ¿sí? Más algo que ya les voy a explicar, esto, ¿sí? Este compuesto, es el anión oxidrilo, ¿sí? Sí, oxidrilo. Este anión, creo que lo escribí como el culo, creo que se escribe así, oxidrilo, algo así. Bien, este anión se va a combinar con distintos no metales para producir los hidróxidos. Y la nomenclatura de esto es muy similar a la nomenclatura de los óxidos, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo le había dicho que los óxidos que se combinaban con el metal daban óxidos básicos? Bueno, estos óxidos básicos, ¿sí? Como por ejemplo, vamos a poner de ejemplo fácil, ¿sí? No, vamos a hacerlo más fácil todavía. Vamos a poner este. Este es el óxido de calcio, ¿sí? Este óxido, ¿sí? Que como nosotros habíamos dicho acá, era un óxido, el oxígeno con un metal te formaba óxidos básicos. Vamos a hacer una flecha acá para que se entienda. Y vamos a hacer una flecha acá para que se entienda. Los metales con un oxígeno te daban óxidos básicos. ¿Qué pasa? Cuando ese óxido básico vos le agregás agua, ¿sí? Se produce una reacción que te va a dar por resultado un hidróxido, ¿sí? ¿De qué forma? Si tenemos el KO y le vamos a agregar el óxido de calcio y le agregamos el agua, esto en la reacción me va a quedar esto. Bien. Si se fijan, ya más adelante ustedes van a entender cómo funciona mejor, pero estequiométricamente esta ecuación está balanceada porque tengo un calcio, dos oxígenos y dos hidrógenos, un calcio, dos oxígenos y dos hidrógenos. Bien. Este tipo de compuestos, este en particular, ¿sí? Va a tomar el nombre que tomaba el óxido. Si este era óxido de calcio, este nuevo compuesto se va a llamar hidróxido de calcio, ¿sí? Si por ejemplo partimos de este otro compuesto, es el óxido ferroso. ¿Por qué? ¿Por qué ferroso? Vámonos. Porque esto tiene que dar igual a 0. Si el menos 2 se multiplica por el 3, me queda menos 6. Y yo tengo dos hierros. El hierro está actuando con el más 3, entonces necesariamente. Entonces te quedaría más 6. Esto me da igual a 0. Si el hierro actúa con el más 6, ¿sí? O sea, ¿qué número multiplicado por 2 me da 6? El 3. Si el hierro actúa con el más 3, y vamos a la tabla periódica, vamos a encontrarnos con que el hierro tiene dos posibles, el 2 y el 3. Entonces el hierro en este caso está actuando con su mayor número de oxidación, por lo tanto este compuesto se va a llamar el óxido, ¿sí? Férrico. ¿Sí? Puse como una R de más, ¿no? Más o menos. Bien. ¿Por qué? Porque actúa con el más alto, ¿sí? Siempre recuerden estas reglas. Cuando tenés más de un número de oxidación, el nombre del elemento va a variar, ¿sí? ¿De qué forma? De la forma que vimos al principio. Bien. El óxido férrico, al combinarse con el agua, ¿sí? Me va a producir lo que se llama el hidróxido férrico, ¿sí? Así que ya saben, los hidróxidos vienen de la combinación del óxido metálico o el óxido básico, ¿sí? Con el agua, ¿sí? Y normalmente, aparte de hidróxido, también se los puede conocer como bases. Por esta misma razón, ¿sí? Porque vienen de los óxidos básicos. Bien.
Hasta acá con los hidróxidos. ¿Se entendió más o menos cómo se nombran? ¿Sí? Más allá de cómo se calculan las fórmulas, que no importa lo que sucede en estas reacciones. Yo se las escribo nada más para hacerlo más explicativo y que entendan un poquito el fondo o el trasfondo de cómo se producen los elementos. De que no surgen de la nada misma. Simplemente se dan por combinaciones de cosas. Pero bueno, ¿se entendió? Más o menos. ¿Alguna otra duda? Buenísimo, Cele, me alegro que hayas entendido. ¿Cómo hacer si te dan el nombre? Bien. Una vez que, si a vos en vez de la fórmula, ¿sí?, te dan el nombre de un compuesto, por ejemplo, vamos a hacerlo acá. Voy a hacerlo acá. Pongo al revés para que, para usar este cachito de hoja y no desperdiciar tanto. Si a vos, por ejemplo, te dan el nombre, vamos a utilizar un hidróxido ya que estamos en el tema. Hidróxido cúprico, ¿sí? Uno lo primero que tiene que hacer, le pifié, voy a responder esta pregunta, Steffi, y después te explico un poquito de nuevo con los básicos. Pero bien, cuando vos te dan el nombre de un compuesto, no te dan la fórmula, uno que tiene que reconocer es primero qué tipo de compuesto es. Bien, este se llama hidróxido, así que está bastante seguro que podemos decir que es un hidróxido. Entonces ya sabemos que va a tener la forma de un metal, ¿sí?, más el oxidrilo, ¿sí? Ahora, ¿qué metal? Bueno, eso nos lo dice esta segunda parte del nombre. Cúprico. Cúprico, la raíz cupr es la raíz del cobre, ¿sí? Entonces yo ya sé que me está hablando del cobre. Entonces yo ya sé que esto es una combinación de cobre con oxidrilos. La cantidad depende mucho de cuánto de qué tipo de cobre tengo. No solo me dice que es el cobre por su raíz, sino también me dice que tiene la terminación ico. Este sufijo me va a estar diciendo que está actuando con el número de oxidación más alto, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es simplemente ir a la tabla periódica. Justo el cobre no la tengo acá. Vamos a la tabla periódica, vamos a ubicar al cobre y buscamos cuáles son sus posibles números de oxidación, ¿sí? El posible número de oxidación del cobre es 1 y 2. Por lo tanto, si a mí me viene el nombre cúprico, es el más alto del cobre es el 2, yo sé que el cobre está actuando con más 2, ¿sí? El oxidrilo siempre actúa con menos 1, ¿sí? Por lo tanto, si yo quiero combinar, me va a quedar de esta forma, ¿sí? ¿Por qué? Porque más 2 por 1 me da 2. Y menos 1 por 2 me da menos 2. Y el resultado me tiene que dar 0. ¿Se entendió, Paula? ¿Sí? Este sería mi hidróxido cúprico. Yo lo que tengo que hacer es agarrar el nombre y descomponerlo. Primero descubrir cuál es el tipo de compuesto, ¿sí? Y después, en base al tipo de compuesto, con qué números de oxidación trabajan las distintas partes del compuesto. Buenísimo. Steffi, vos te habías perdido en la parte... No, de nada, Pablo, no hay por qué. Vos te habías perdido en la parte de los hidróxidos que eran bases. Bien. Se les llama bases porque provienen de los óxidos básicos, ¿sí? Los óxidos que estaban compuestos por metales, aparte del oxígeno. ¿De dónde vienen? De la mezcla de esos óxidos con ese oxígeno... Perdón, de la mezcla de esos metales con oxígeno con agua, ¿sí? Esto que yo les planteo acá es una formulita que no tienen que saber resolver, ¿sí? Simplemente se lo hago de forma explicativa para poder explicarles que vienen de los óxidos básicos, de que tienen relación con los óxidos básicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta fórmula está bien equilibrada, pero esta fórmula ya no, y no me voy a gastar en equilibrarla porque es al pedo. Pero bueno, entonces los hidróxidos vienen del óxido metálico que le antecede mezclado con agua,
¿Sí? Es básicamente esa la explicación. ¿Qué duda en puntual tenías con los óxidos básicos, Estefi? En la parte de los hidruros, cuando decía lo de la base. Bueno, voy a seguir adelante y yo me lo anoto como una duda más para charlar al final del video, porque no te estoy entendiendo y creo que nos vamos a mezclar si intentamos indagar en el asunto. Ya lo anoté, así que vamos a seguir con otro de los compuestos ternarios, ¿sí? Terciarios, ternarios, no sé cómo les dicen. Ya están los hidroxios, vamos a seguir con los oxoácidos, ¿sí? Bien, los oxoácidos. Estos compuestos, ¿sí? Como bien hablamos recién de que los hidroxios salen de los óxidos básicos, los oxoácidos, ¿sí? Salen de los óxidos ácidos, ¿sí? Se relacionan, vamos a poner, porque no es que necesariamente salen, relacionados con óxidos ácidos. Bien, Belu, directo de matemáticas. A las 7 de la tarde arrancamos con el directo y toda la primera parte fue de matemática. Si vos te fijas en nuestras historias, están subidos el vivo anterior, no, el anterior al anterior. Así que va por ese lado. Te tenés que fijar en esos vivos. Si no, al final del video voy a abrir preguntas en general para que me hagan tanto de química como de matemática. Bien, Laura da Silva. Si un elemento tiene 5, 6 o 7 estados de oxidación, ¿qué sufijos uso? Normalmente, los elementos que tienen más de 4 estados de oxidación, ¿sí? No los usan todos a la vez, ¿sí? Normalmente, como les había explicado, el cloro, por ejemplo, el cloro tiene 1, 3, 4, 5, 6, 7. El cloro, ¿sí? Que tiene 1, 3, 5 y 7 y 4 y 6. ¿Sí? El cloro normalmente los usa de a grupos, de esta forma. Hay algunas veces que el cloro va a usar todo este grupo y va a haber otras veces que el cloro va a usar este grupo. Sí, Cande, ya están subidos los videos de las historias del vivo, así que no te hagas rolando, lo vas a poder ver. Pero nada, va a tener 24 horas para verlo. En el caso del cloro, como te decía, que tiene 6 estados de oxidación según la tabla, el cloro lo utiliza en dos grupos. Entonces, este grupo va a utilizar la regla de los 4 estados de oxidación y este grupo va a utilizar la regla de los 2 estados de oxidación. ¿Se entendió, Lau? Es más, el cloro tiene uno más, que es el -1, que ese solo lo usa para formar hidrácidos. Bien, ¿se entendió, Lau? Cande, los temas que son para mañana. Para que estoy en medio de la explicación de lo que van a ser los oxoácidos, el tema que le van a tomar mañana de química es el tema 4. Así que por eso estábamos haciendo el vivo. El tema 4 es toda nomenclatura. Todo esto que les he estado explicando es el tema 4. Bien. Los oxoácidos
que les digo están relacionados con los óxidos ácidos, es muy importante esto. ¿Por qué? Si se acuerdan, recién hablamos de que los hidruros, no, de los hidruros no, perdón, me equivoqué, que los hidróxidos eran la combinación de un óxido con agua, ¿sí? Un óxido metálico o básico con agua. Bien, los oxoácidos son la combinación de un óxido no metálico o un óxido ácido, ¿sí? Sales también, Cande, también va sales dentro del tema. Oxoácidos. Bien, los oxoácidos son la mezcla de un óxido básico, un óxido ácido, ¿sí? Más agua. ¿De qué forma? Por ejemplo, si yo tengo el que yo les comentaba hace un rato, es el dióxido de carbono, o como lo llamaríamos dentro de la nomenclatura clásica, el óxido carbónico, se mezcla con agua y me va a dar un oxoácido. Ahora, ¿qué oxoácido me da? Bien, ¿y cómo me lo da? Básicamente lo que van a hacer para formar las fórmulas de los oxoácidos es agarran el óxido, ¿sí? Parten el agua a la mitad, el hidrógeno lo ponen adelante y el oxígeno lo suman al resto, ¿sí? Entonces les va a quedar H2CO3, ¿sí? ¿Se entiende? Oxoácidos es un tema distinto a sales. Sales todavía, mira, nosotros íbamos a charlar de lo que son los compuestos terciarios en general. Vamos a charlar, ya charlamos de los hidróxidos, estamos charlando de los oxoácidos y después vamos a llegar a las oxosales, ¿sí? Bien, dentro de esto, ¿se entiende entonces lo que les decía de coso? Vos agarrás el óxido ácido que tenías en un principio, agarrás el agua, la partís a la mitad, el hidrógeno lo pones de un lado y el oxígeno lo sumás al oxígeno que ya tenía, ¿sí? Así para con cualquiera de estos. Si yo, por ejemplo, tengo el por ejemplo, puedo tener no sé, el óxido de, qué sé yo, el óxido de cloro, ¿sí? En particular, el óxido, no sé, que es el óxido perclórico, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cloro está actuando con la más alta, que es más 7. El oxígeno siempre actúa con menos 2. 2 por 7 menos 14. 7 por 2, 14. Esto me da igual a 0, por lo tanto está bien, ¿sí? Si yo hablo del óxido perclórico y le agrego agua, lo que termina pasando es que, nada, le agrego agua, tengo que agregarle el H2O adelante y el oxígeno al resto de los oxígenos. Entonces me quedaría H2O, H2, cloro 2 o 8, ¿sí? ¿Por qué? Porque 7 más 1 es 8. En este caso lo que sucede es que se simplifica. ¿Por qué? Porque todos los numeritos pueden dividirse por el mismo número, que es por 2. Entonces esto me quedaría HClO4, ¿sí? Y es muy importante esto, ¿sí? Acuérdense de simplificar sus fórmulas, ¿sí? En este caso no se puede. ¿Por qué? Porque ninguno de estos números se puede dividir por el mismo número. En este caso todos se pueden dividir por 2. Por lo tanto, acuérdense de simplificar exactamente siempre sus fórmulas. En este caso, los oxoácidos van a empezar a tomar nombres, ¿sí? Cande, ahora estaba comentándoles cómo se armaban las formulitas, ahora les comento cómo se da la nomenclatura. Ya que este ácido que tenemos acá salió del óxido carbónico, este ácido se va a llamar ácido carbónico. Así es fácil, es la nomenclatura de los ácidos, ¿sí? Ya que este ácido que tenemos acá salió del óxido perclórico, este ácido que tenemos acá se va a llamar ácido perclórico, ¿sí?
Es así de sencillo en ese sentido. Retiene la misma nomenclatura que retenía el óxido ácido del cual proviene. ¿Sí? ¿Se entiende con respecto a esto? ¿Alguna duda que tengan, chicas? Claro. No. El H2O, ¿sí?, se suma a los óxidos para formar los compuestos terciarios. ¿Sí? En el caso de los oxoácidos, se suma el H2O a un óxido ácido. En el caso de los hidróxidos, se suma el H2O a un óxido básico. ¿Sí? Entonces, ¿sí?, si vos tenés H2O, ¿sí?, y le sumás un óxido básico, tenés un hidróxido. Si vos tenés H2O y le sumás un óxido ácido, tenés un oxoácido. ¿Sí? ¿Se entiende? Vamos a tachar esto acá. ¿Sí? Este sería el resumencito. El agua con un óxido básico me va a dar un hidróxido y el agua con un óxido ácido me va a dar un oxoácido. ¿Se entendió? Las nomenclaturas de ambos retienen el nombre que tenía el anterior, simplemente cambia de óxido a ácido, y en el caso de los hidróxidos cambia de óxido de calcio a hidróxido de calcio. Es bastante sencillo en ese sentido. ¿Sí? Buenísimo. Vamos a continuar entonces. Ya charlamos de los oxoácidos y ya charlamos de los hidróxidos. Ahora vamos a charlar de las oxosales. ¿Sí? Y no es que siempre quiera dejar las sales al final, pero las oxosales, por definición, son la combinación de un oxoácido más un hidróxido. ¿Sí? En este sentido es que podemos ver esta cuestión. Por eso lo vamos a ver ahora al final. Oxosales. Buenísimo. Bien. El tema de los oxosales. Como les dije, es la suma de un hidróxido más un oxoácido. ¿Sí? ¿De qué forma? Bien, si yo tengo un hidróxido como puede ser el... no sé, vamos con este. El hidróxido de sodio. Y le agrego un oxoácido como puede ser el... alguno fácil. Bueno, vamos a poner este. El ácido sulfúrico. Perdón, acá. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo se forma la oxosal? Bien, para entender esto hay que entender un cachito más sobre oxoácidos. Y por eso me los voy a llevar un cachito para allá para hablarles sobre algo que también es igual de importante de los oxoácidos, que son los oxoaniones. ¿Sí? ¿Qué es un oxoanión? El oxoanión es, si se acuerdan, habíamos dicho que los iones, ¿sí?, eran moléculas o átomos con carga, ¿sí?, que se dividían en cationes y en aniones. ¿Sí? Perdón que estoy escribiendo cada vez más feo. Vamos a hacerlo no. Cationes y aniones. ¿Sí? Voy a borrar todo esto. Ahora, los cationes es lo que tenían carga positiva y los aniones lo que tenían carga negativa. Ahora, ¿qué tienen que ver los oxoácidos
con los oxoaniones o con las cargas. Fácil. Cuando yo tengo un oxoácido como el que les acabo de mostrar, que es el sulfato, el ácido sulfúrico, hay un proceso por el cual los hidrógenos se desprenden del resto de la molécula, ¿sí? ¿Por qué? Porque los hidrógenos son el catión, ¿sí? Acuérdense que el hidrógeno actúa con +1 acá. Y todo este resto de la molécula es lo que se llama el oxoanión, ¿sí? Perdón. Sí, no está bien igual. Todo el resto de la molécula es el resto de lo que se llama el oxoanión, ¿sí? Entonces, ¿qué es el oxoanión? Es un anión, ¿por qué? Porque tiene carga negativa, ¿sí? Que se produce cuando vos le sacás los hidrógenos a un oxoácido, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? Bien, ¿por qué es importante esto? Porque si recuerdan, la nomenclatura de las sales se hacía con el nombre del catión y el nombre del anión. En este caso, el anión va a tener un nombre un poquito más complejo. Este compuesto era el ácido sulfúrico, ¿sí? ¿Por qué? Porque el azufre trabajaba con su mayor número de oxidación. Eso ya lo podemos comprobar, ¿sí? ¿Por qué? Nada, hagan la cuentita si quieren en sus casas. Lo que te tiene que dar acá es que esto es +1 por 2, me quedaría 2. Menos 2 del oxígeno por 4 me queda -8. Entonces el azufre tiene que trabajar con el +6, ¿sí? Para que esto me quede 2 más 6 menos 8, para que esto me quede 0, ¿sí? Entonces el azufre está trabajando con el número más alto de oxidación. Cande, ¿cómo te das cuenta cuando actúas con cada estado de oxidación? Te das cuenta de eso haciendo este tipo de cuentas que yo les estaba mostrando. Ahora, cuando lleguemos al final del video, voy a hacerles un pequeño repaso de cada una de la cuenta, de cada una de las nomenclaturas de cada uno de los compuestos, y les voy a enseñar un truquito para saber qué número de oxidación usa un compuesto cualquiera de forma rápida, pero no siempre es así. Por eso se los voy a enseñar al final. Vos vas a tener que usar esta cuenta, ¿sí? La cuenta, que se los había explicado un cachito más anteriormente, es... ¿Dónde está? Ya lo perdí. La cuenta... Acá tenía el ejemplo. Claro, se suma a 0 porque la cuenta tiene que dar 0 porque la carga de la mayor parte de los compuestos es 0, ¿sí? En cambio, y ahora les voy a mostrar, uno puede sacar el valor del anión, ¿sí? El valor del anión, el valor del no metal que forma parte del oxoanión, utilizando también la carga, ¿sí? Porque si se fijan, yo tengo esto, ¿sí? ¿Sí? Uf, me quedó horrible, parece una letra eso. Tengo esto, ¿sí? Que tiene carga -2, ¿sí? Porque es un oxoanión. Entonces, ¿cómo sé yo con cuánto actúa el azufre? Bueno, ya que el oxígeno siempre actúa con -2, -2 por 4, -8, si el resultado me tiene que dar -2, ¿qué número tengo que sumar para que me dé ese resultado? Fácil, el +6. Entonces el azufre actúa con +6, por lo tanto actúa con el más alto. Bien. Sí, puedes despejar y puedes hacer ese tipo de operaciones matemáticas. Es una cuenta matemática. Se agarra el número de oxidación, se lo multiplica por el número atómico, o sea, el número de átomos que tiene esa molécula, y se lo iguala a la carga total. Pero bien, volvamos a la nomenclatura. Si teníamos el ácido sulfúrico, el anión, el oxoanión que se va a desprender de ese ácido, se va a llamar anión sulfato, ¿sí? Y ahora es cuando yo les dejo una reglita, que es la que había comentado hace un buen rato Belén. Es una regla mnemotécnica también, que dice oso chiquito, pico de pato. ¿Qué quiero decir con esta regla? Que los ácidos, ¿sí?, que terminan en la terminación oso,
quieran averiguar el nombre del anión, van a ponerle la terminación ito. Y los que terminen en ico, ¿sí?, van a poner la terminación ato, ¿sí? Entonces, en este caso, como el ácido es sulfúrico, el anión es sulfato. Y como, por ejemplo, yo puedo ponerles algún compuesto que termine en oso. Fácil. El H2CO. No, pará. Ese también me va a quedar mal. Les puedo poner de ejemplo Perdón, estoy revisando la tabla para ver algún puesto que sea más o menos fácil para que ustedes se acuerden. Bien. El ácido... Este es el ácido hipocloroso, ¿sí? Cloroso. Cuando yo separe el hidrógeno, ¿sí?, lo mando lejos para quedarme con el oxoanión. Este oxoanión, que va a tener una carga total -1, porque pierdo solo un hidrógeno que tiene +1. Este anión se va a llamar anión hipoclorito, ¿sí? Clorito. ¿Se entiende por qué? Porque cuando termine en oso, el sufijo que voy a agregarle es ito, y si termina en ico, lo voy a reemplazar por ato, ¿sí? Oso chiquito, pico de pato. Es una de las reglas mnemotécnicas más conocidas de química. Bien. El tema de los oxoniones es todo para volver acá, a las oxosales. ¿Cómo carajo llamo los oxosales? Bien, era la mezcla de un hidróxido y un oxoácido. Entonces, lo que yo voy a utilizar va a ser separar en cationes y aniones a cada uno de los compuestos, ¿sí? Y voy a mezclar el metal con el oxoanión, ¿sí? Entonces me va a quedar ¿se entiende? ¿Por qué? Porque este tiene +1 y este tiene -2, entonces voy a necesitar, ¿sí?, para que este me dé 0, voy a necesitar 2 sodios en la cuenta. ¿Y cómo se va a llamar este compuesto? Bueno, va a tomar el nombre del anión primero, como siempre, que es el anión sulfato, y voy a ponerle el nombre del metal, de sodio, ¿sí? Porque el sodio, al tener solo un número de oxidación, no cambia su nombre. Bien, esto con las oxosales es tan fácil como esto, que en realidad no es nada fácil, porque ustedes, para poder descubrir el nombre del oxoanión, tienen que saber esto. ¿Cómo se llama este acto de separar el hidrógeno, o sea, el catión del anión? Ahora no importa, lo van a ver mucho más adelante, ¿sí? Pero es la técnica que hay que usar para poder descubrir el nombre de los aniones. En el caso de que termine el ácido en ico, el anión se va a llamar ato, y en caso de que el ácido termine en oso, se va a llamar ito. Si tiene un prefijo, como el caso del ácido hipocloroso, lo mantiene el prefijo, no lo pierde, pero sí cambia el sufijo de oso por ito y el de ico por ato, con esta regla mnemotécnica: oso chiquito, pico de pato. Bien, las oxosales son estos, ¿sí? Es agarrar un oxoanión, disociarlo, este proceso que yo les decía recién que no tiene sentido, bueno, se los voy a mencionar igual, se llama disociación, la disociación del anión, del anión del catión, y nos va a dejar esto. Bien, yo creo que hemos visto un montón, ya han sido casi 3 horas de vivo. Ahora sí, les abro un espacio de preguntas. Nada, a este vivo le queda 10 minutos más o menos antes de que nos lo cierren, como pasó con los anteriores. Pero nada, les propongo que nos tomemos estos últimos 10 minutos de preguntas. Todo lo que son los compuestos poliatómicos, si quieren, lo podemos ver en otro momento. Ya es bastante tarde, ya casi
perdimos la mitad de la gente en el camino, solo quedamos 9 personas acá en el vivo. Por eso yo prefiero que me hagan las preguntas que tengan, si estuvieran guardando preguntas. Y de última nos estamos reencontrando mañana para ver el tema de cosas. Bien, Pau, las oxosales neutras y ácidas son son los compuestos poliatómicos que yo te decía. Bien, se los explico en 2 patadas, porque si no les va a quedar la duda a Paula y les va a quedar la duda a ustedes y va a ser un problema. Los poliatómicos, ¿sí? Principalmente los que importan para sus clases, ¿sí? para este curso de ingreso, son las sales ácidas, ¿sí? Oxosales ácidas, bien, tiene sentido, oxosales ácidas, y las básicas, ¿sí? Las oxosales ácidas, ¿se acuerdan que yo le dije en el proceso de los oxoaniones esto se llama disociación? ¿Sí? Bueno, las oxosales ácidas, vos tenés, agarremos este ejemplito de acá, vamos a convertirlo en una ácida, vamos a hacerlo acá nomás. Yo tengo que es esto es un paréntesis, no una C, es el hidróxido de sodio y el ácido sulfúrico. ¿Qué va a pasar? No todos los hidrógenos se van a ir, ¿sí? Me va a quedar un anión ácido, es lo que se llama. En vez de perder los 2 hidrógenos, va a perder solo uno. Entonces me va a quedar un anión que va a ser así, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Bueno, el sodio va a perder, o sea, va a separarse completamente y nos va a quedar esto, por ejemplo. Sí. Esto es lo que se llama sulfato ácido de sodio. ¿Sí? Esto es lo que sucede con las sales ácidas. No perdés la totalidad de los hidrógenos. ¿Sí? A la vez, con las sales básicas, lo que sucede es algo similar. Si yo tengo un hidróxido de calcio, por ejemplo, y le agrego, no sé, el ácido hipocloroso que habíamos visto anteriormente, ¿sí? Si yo tengo esto, ¿qué va a suceder? Bueno, sí, el anión se disocia completamente porque solo puede perder uno, entonces nos va a quedar el anión hipoclorito y nos va a quedar acá el hidróxido. Pero el hidróxido va a perder solo uno de los oxidrilos, no los 2, cuando se disocia, ¿sí? Entonces se va a disociar así. Esto va a quedar con un +1 y esto va a quedar con un oxidrilo menos, ¿sí? Entonces esto te va a formar esto, que es horrible, este choclo de compuesto, que es el hipoclorito básico de calcio, ¿sí? Estas son mucho menos comunes que estas. Las oxosales ácidas, como el que yo les mencionaba recién, es más, les voy a poner un ejemplo mucho más claro. Que ustedes lo ven así, es el carbonato ácido de sodio. Es lo que normalmente, ¿sabes cómo se lo llama? Bicarbonato de sodio. ¿Sí? Estas suelen ser mucho más comunes tanto en nuestra cotidianeidad como en los problemas de química. Estas surgen cada tanto y no creo que les tomen nada al respecto de esto, pero bueno, es bueno saber que parte de los poliatómicos son las oxosales ácidas y las oxosales básicas. Bueno, chicos, quedan 5 minutos para hacer algunas preguntitas más. ¿Alguna otra duda? ¿Se entendió, Pau? Lo que eran las oxosales neutras y ácidas. Neutras no, básicas y ácidas. No, chiques, o sea,
Cande, no te das drama que desaprobar no vas a desaprobar. Tenés hasta el martes de la semana que viene para rendir la EDF. El formulario de mañana, el cuestionario de mañana lo puedes rendir, tranca, intenta leer lo que más puedas, intentar ver los otros vivos que subimos, que tienen otras explicaciones. Pero en general, si quieren, podemos estarnos reencontrando durante el finde para hacer un repaso un poco más express, quizás sin tanta explicación, pero sí teniendo mucho más espacio para que ustedes me planteen las dudas. Podemos ver incluso de resolver algunos ejercicios juntos y todo eso. Pero con el compromiso de que se conecten el sábado o el domingo. No sé si ustedes tienen ganas de ponerse a hacer ejercicio un sábado o un domingo. No, de nada, Nico, no pasa nada. Bueno, buenísimo, chicas. Si nadie más tiene ninguna duda, corto el vivo acá, me despido apropiadamente antes de que el vivo me corte a mí y nos estamos viendo el finde. ¿Sí? Sábado o domingo vamos a verlo, podemos charlar durante la semana en el grupo y ver qué onda, qué día le pinta más a los pibes y a las pibas y lo hacemos, así bien, no tanto de explicación como fue el día de hoy, sino más que nada eh, de dudas, de resolución de dudas. Sí, los vivos los estamos guardando, no te vas a dar macando. Pero bueno, nada chicos, muchísimas gracias. Eh, los queremos mucho. Desde Ares la idea es acompañarlos lo que más podamos durante la cuarentena, ya que no nos podemos estar viendo en la facu, no podemos estar cruzando un mate. Así que muchísimas gracias. Yo también tengo corazones para ustedes. Miren, corazones son horribles mis corazones. Nunca aprendí a dibujar un corazón en mi vida. Pero bueno, espero que les haya gustado, espero que les haya servido sobre todo. Sé que puedo ser, no, mi voz puede ser muy, no sé, ganas de hacer dormir a la gente, pero bueno, la idea es un poquito eso, que estemos en contacto, que ustedes no se sientan perdidos, sobre todo con esta parte de matemática y química, que sabemos que son las partes más pesadas y las más jodidas del curso de ingreso. Pero bueno, nos estamos encontrando en los grupos, nos estamos encontrando a través del Instagram acá de Ares, nos estamos encontrando en los mensajes que nos puedan llegar a dejar en cualquiera de las plataformas. Y cualquier cosita nos encontramos de nuevo el fin de que viene, arreglamos bien y resolvemos todas las dudas que tengamos. ¿Sí? Muchísimas gracias, chicas. Nos vemos en la facu cuando retomemos las clases.